Cuando todo está decidido, solo queda una elección para un condenado a muerte. La última comida que probará antes del final. Desde una simple taza de café hasta manjares que son la envidia de cualquiera. En sus horas finales, esto fue lo que comieron algunos de los criminales más infames de la historia. Los condenados a muerte. ¿Qué significó este ritual para ellos? Hola, soy Arturo. Acompáñame a descubrirlo en La última comida, antes del fin. Amber McLaughlin fue la primera mujer transgénero en ser ejecutada en los Estados Unidos. Originalmente conocida como Scott McLaughlin, fue condenada por el asesinato de su novia en 2003, cuando aún vivía como hombre bajo el nombre de Scott. Antes de su transición de género, cuando era conocida como Scott McLaughlin, trabajaba en varios empleos ocasionales, aunque no hay registros detallados sobre una ocupación específica de larga duración. Beverly Genther, su exnovia, era una mujer que Scott había conocido y con quien había mantenido una relación sentimental. Sin embargo, la relación se volvió tóxica y abusiva, lo que llevó a Beverly a solicitar una orden de restricción contra Scott debido a episodios de acoso. El 20 de noviembre de 2003, Beverly salía de su trabajo cuando Scott la esperó afuera de su lugar de empleo. La atacó brutalmente, la violó y finalmente la estranguló, escondiendo su cuerpo cerca del río Mississippi. Scott fue arrestado poco después debido a la evidencia de sangre encontrada en la escena del crimen, que lo vinculó directamente con el asesinato. Mientras estaba en prisión, Scott McLaughlin comenzó su transición de género, convirtiéndose en Amber McLaughlin. A lo largo de su tiempo encarcelada, Amber luchó con problemas de salud mental y traumas pasados. A pesar de sus apelaciones, incluyendo una basada en su historial de abuso y su salud mental, fue ejecutada en 2023. Su última comida fue una hamburguesa con queso y papas fritas, un batido de fresa y unos chocolates M&M. Oscar Ray Bolin fue un asesino convicto en los Estados Unidos, sentenciado por el asesinato de varias mujeres. En Florida, durante la década de 1980, sus crímenes generaron gran controversia debido a la naturaleza brutal de los mismos y al largo proceso judicial que siguió. Bolin, un camionero y ex trabajador de feria, fue acusado de matar a Terry Lynn Matthews, Stephanie Collins y Natalie Holley, en lo que fueron asesinatos cometidos en un lapso de tiempo corto. Las víctimas, jóvenes mujeres, fueron secuestradas, maltratadas y posteriormente asesinadas. Los cuerpos fueron encontrados en áreas rurales de Florida. Bolin fue detenido finalmente gracias al testimonio clave de su exesposa, quien confesó que Bolin le había contado sobre los asesinatos y que había ayudado a deshacerse de pruebas incriminatorias. El hermano de Bolin también testificó, afirmando que había presenciado parte de los ataques. Fue juzgado varias veces debido a apelaciones, errores judiciales y controversias sobre la legitimidad de la evidencia presentada en su contra. Durante el tiempo que pasó en prisión, se casó con Rosalie Bolin, quien fue defensora legal y su mayor apoyo. El 7 de enero de 2016, Bolin fue ejecutado por inyección letal en el estado de Florida. Su última comida fue ribeye término medio, con papas al horno, ensalada, pan de ajo, pastel de limón con merengue y un refresco. John Martin Scripps fue un asesino convicto británico, pero lo que realmente lo hizo famoso fue que terminó siendo ejecutado en Singapur. Conocido como el turista del infierno, no era un turista común. Utilizaba sus viajes para cometer crímenes atroces. En los años 90, Scripps viajó a varios países, incluyendo Tailandia y Singapur, donde asesinó brutalmente a turistas que conocía durante sus viajes. Comenzó su carrera criminal con robos en la década de 1970, pero su habilidad más escalofriante surgió en prisión. Entre 1992 y 1993, mientras cumplía condena en HMP Albany, aprendió técnicas de desmembramiento trabajando como carnicero, lo que más tarde aplicaría a sus víctimas. Después de varias fugas y encarcelamientos, Scripps comenzó a traficar drogas entre Asia y Europa. Su técnica era fría y metódica. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, las asesinaba, desmembraba los cuerpos y luego robaba su identidad para seguir viajando sin ser detectado. Finalmente, fue arrestado en Singapur
después de que la policía encontrara los restos de una de sus víctimas y las pruebas lo vincularan directamente con el asesinato. En 1996, Scripps fue condenado a muerte por ahorcamiento, convirtiéndose en uno de los primeros occidentales en ser ejecutado en Singapur. Su última comida fue pizza y chocolate caliente. Se dice que esa mañana del 16 de abril lo escucharon llorando antes de su comida. Kenneth Eugene Smith fue un condenado a muerte en Alabama, acusado de asesinato por contrato. Su ejecución fue notable por ser la primera en el mundo realizada mediante hipoxia por nitrógeno, un método controvertido que implica la privación de oxígeno al administrar nitrógeno puro. En 1988, Smith no tenía un trabajo fijo y contaba con algunos antecedentes menores. Fue contactado por Billy Gray Williams, quien había sido reclutado por Charles Sennett Sr., el esposo de Elizabeth Sennett, para llevar a cabo el asesinato de su esposa. Charles planeó el crimen para cobrar el seguro de vida de Elizabeth. Williams, a su vez, reclutó a Smith y a John Forrest Parker para ejecutar el asesinato. El 18 de marzo de ese año, Smith y Parker entraron en la casa de Elizabeth Sennett, en el condado de Colbert, y la apuñalaron hasta la muerte. Cada uno recibió la suma de $1,000. Una semana después del asesinato, cuando la policía empezó a sospechar de su participación, Charles Sennett Sr. se suicidó. Williams fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y murió en prisión en 2020. Las confesiones y el seguimiento de las comunicaciones entre los involucrados llevaron a la detención de Smith y Parker. El 24 de enero de 2024, Smith fue sometido a un método de ejecución experimental, hipoxia por nitrógeno. 8 horas antes, su última comida consistió en T-bone steak, papas hash browns y huevos. Por el mismo crimen también fue condenado John Forrest Parker. En un juicio y en fechas distintas, Parker fue ejecutado por inyección letal en 2010. Su última comida fue pescado frito, papas fritas y té frío. El ritual de las últimas comidas para los condenados a muerte tiene un simbolismo profundo. Aunque varía según el país y la prisión, representa una de las últimas decisiones que una persona puede tomar antes de ser ejecutada. Hasta aquí llegamos hoy. Acompáñame en el próximo video, donde revelaremos otras historias. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. El próximo plato podría sorprenderte, porque en cada elección hay un significado ineludible. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like y compartir si te ha gustado. Hasta pronto.